en este trueque. Ayúdenme a las lecturas siguientes para ver cómo vemos este trueque. Mateo 13:58 y Marcos 6:6. Posteriormente, alguien que tenga Proverbios 10, versículo 22. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El otro pasaje, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Fue cuál? Proverbios 10. Pero antes, Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y ahora sí, otra vez por favor, David, Proverbios 10:22 y Efesios 3:8, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ese fue. Proverbios 10:22. Y Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para empezar en este trueque, ¿qué ofrece en los primeros versículos el hombre? Pobreza de fe, incredulidad. Lo primero que le damos al Señor, y estos pasajes que estamos analizando y este trueque que estamos analizando es para ver cómo nos acercamos a la Santa Cena. Y la primera cosa que vemos es cómo anda nuestra fe. ¿Qué pobreza ofrecemos en ese momento de la cena? ¿Lo vemos como nada más elementos? ¿Como un punto del programa? ¿O hay cierto movimiento en la balanza? Que hay un movimiento de fe, que hay un momento de creencia, de certeza. Dice que esto se va a practicar ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y la pregunta es, ¿crees que va a venir? Amén. ¿Será que todo esto es una leyenda? ¿Será todo esto una historia o será un cuento? ¿Será realidad en mí? ¿Qué vio el Señor? Pobreza de creencia, de fe. Pero sin embargo, ¿qué Él da en el trueque? A la luz de los dos pasajes que leyeron mi hermana y David. ¿Qué se nos quedó en las dos lecturas? Gracia, riqueza. Se resume esto: el Señor aceptó de nosotros nuestra pobreza de fe. Y Él entregó, transfirió para nosotros riqueza de bendición. Ya empieza inmediatamente una diferencia en este trueque que como que no conviene para el Señor, pero para nosotros. Por favor, siguiente trueque. 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí podemos ver el Señor tomando nuestras debilidades, nuestras incapacidades, y para que esta incapacidad, esta debilidad, la tome y la use, ¿para qué? Hacernos fuertes ante las personas, dando testimonio por la virtud y la potencia que nos da el Señor. Sigue siendo inconveniente el trueque. Lucas 23:41 y Juan 8:51. Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos. Porque ningún mal hizo. Y Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué recibió en este trueque de nosotros? En el primer versículo. ¿Que merecíamos qué? La muerte.
recibió de nosotros muerte. Pero Él, en el segundo pasaje, ¿qué nos da? Inmortalidad. Sigue siendo abismal la diferencia de estos trueques. Primera de Pedro 2, 24 y Hebreos 9, 14. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este trueque en el que vamos me hizo recordar cuando de niños, después de haber hecho algo malo a alguien de los 4 que éramos, le decía uno al otro o le decía a todos, vamos a decirle a papá que fuimos todos, como queriendo repartir para que todos lo que venga, pues venga menos, ¿verdad? Y si de niños comprendíamos que habíamos hecho mal, pues ¿qué decíamos cuando alguien de ellos nos decía, oye, dices que tú también fuiste? Espérate, no. Y sin embargo, en este trueque, en el primer pasaje que leímos, ¿qué aceptó el Señor? Todas nuestras cargas, todos nuestros pecados los tomó en este trueque. ¿Y para qué? En el segundo pasaje. En Hebreos 9:14. ¿Qué hizo con esos pecados? Yo creo que todos no lo sabemos, los pasajes. Los tiró a lo profundo de la mar. Los alejó, tan está el oriente del poniente. ¿Para hacernos qué? Justos, justos. Sigue siendo inconveniente el trueque a la luz de nosotros, ¿verdad? Primera de Juan 4:10 y por favor Juan 14:6. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el segundo pasaje. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el trueque fue que el Señor se hizo hombre, vino aquí a la tierra y el trueque de parte del hombre, ¿cuál fue? A la luz del segundo versículo, el segundo pasaje. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice ahí en ese versículo? ¿Yo soy qué? Abrió la puerta para que nosotros vayamos a la presencia, al terreno espiritual con el Señor. Y último, Lucas 19:10 y Romanos 8:16. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primer pasaje nos habla de que el Señor se hizo hijo de hombre para que en el trueque nosotros fuéramos ¿qué? Segundo pasaje, hijos de Dios. Bueno, ya tuvimos ahí una parte, no acabaríamos la lista del trueque, pero vamos a ver qué es un trueque. ¿Alguien sabe qué es un trueque? Es el intercambio de qué? De una cosa por otra, donde no interviene el dinero y donde las dos partes están de acuerdo, les conviene, la aceptan. Bueno, después de haber leído estos pasajes, podemos decir que el trueque pues no convino, ¿verdad? O no conviene para el Señor, pero sin embargo Él lo hace que sí sea para Él, que convenga, y para nosotros pues cuanto más lo que vemos en esto.
hay en un convenio un mutuo interés. ¿En quién ven más interés? En este trueque. Nosotros y Dios. En Dios. Hay más interés que nosotros, ¿verdad? Cuando Él invitó a la cena, veíamos el domingo pasado y mi hermana fue la que dijo, ¿verdad?, que tenía que el Señor Jesucristo cuando invitó a la cena. A ver si recuerda qué dijo usted. En pocas palabras dice el hermano, muchas ganas. ¿Cuánto he deseado estar con ustedes? ¿Verdad? Venía con ese deseo a la Santa Cena. ¿Y cómo venimos nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Venimos, como acabo de mencionar, con ese mismo interés a la Santa Cena. Siempre he dicho que si tomáramos una foto, tendría la respuesta de cómo venimos a la Santa Cena, cómo nos acercamos a la Cena del Señor. Que tengamos ese interés de esta invitación. Mismo valor. Está por lejos, abismalmente, más el valor de lo que ofrece el Señor de lo que nosotros podemos ofrecer. Hay un abismo inmenso de lo que Él ofrece para lo que nosotros ofrecemos. Estoy hablando del trueque todavía. Los dos deben de aceptar. El Señor aceptó porque Él lo propuso, porque así lo dispuso desde la eternidad. La pregunta es, ¿cómo vas tú en esta aceptación a la Santa Cena? ¿Qué porcentaje le pones de ti para con Él? ¿1%, 10%, 50%? ¿Ves que está creciendo? ¿Ves que cada vez más te gozas en acercarte a la invitación de la Cena del Señor? Está claro que es un trueque disparejo, donde nosotros somos los que abusamos, pero Dios entrega todo. Pero podemos cada vez mejorar lo que nosotros damos. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta. Nuestra mente, nuestro entendimiento no puede comprender en su totalidad el trueque en la Santa Cena del Señor, la eficacia del Espíritu Santo, el cumplimiento de lo que el Señor prometió. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de algún hermano la expresión, el comentario que te movió por su testimonio de lo que es la Santa Cena? ¿Alguna vez han escuchado a alguien que te conmovió? ¿Hay algún testimonio? O sea, nunca hemos dicho, decía ahorita el hermano, que salimos después del culto o después de la escuela dominical y platicamos. ¿Y cuál es la plática? ¿Cuál es la plática después de un día de la Santa Cena? Algunos de los hermanos me han dicho, qué hermoso momento de la Santa Cena. Lo que se expresó, lo que la oración dijo, lo que Cristo dijo, lo que acontece, lo que va a suceder, lo que se sucede en mí por la invitación de la Santa Cena. Moody es un gran evangelista que está ya con el Señor y nos da muchas anécdotas e ilustraciones. Y él, después de escuchar a un hombre de Baltimore que expresó una cosa que le sucedió, que vio a 3 hermanitos que estaban viendo en una vitrina de una juguetería los juguetes, y 2 le explicaban a un tercero. Ese tercero estaba ciego, y este hombre veía cómo le describían y le explicaban y la forma en que lo decían los niños, para que el niño ciego pudiera imaginarse. Y Moody dice, ¿cuántos de nosotros expresamos esas caras, esas alegrías, esos comentarios, ese decir, que el niño ciego se sonrió, se gozó, aún no pudiendo ver, sus hermanitos le hicieron más o menos entender lo que estaba ahí? Dice, ¿cuántos de nosotros no tenemos esa capacidad de hablar de la Santa Cena? De decir, de escribir lo que es la Santa Cena para otro. ¿Qué vemos en estos versículos hablando del trueque?
Cristo se sienta a la mesa, Él viene y está con nosotros. Estoy hablando de Mateo 26, 20 al 30. Cristo se sienta a la mesa y viene, está con nosotros. Cristo viene y cena y está con nosotros. Cristo usó la cena del Señor como un llamado al pecador. Pero ¿qué hay en esa cena? ¿Qué trueque hay? Enfocándonos en Judas. ¿Qué ofreció él en esa invitación a la cena? Pues la muerte. ¿Pero qué ofreció Judas a Cristo? Traición. Traición. Cristo llamó a Judas como una oportunidad para que él se arrepintiera. Alguien dirá, pero es que ya estaba establecido así, que él muriera eternamente, que él pecara, que él traicionara. Pues eso sí lo sabemos porque él no lo dijo, porque no lo expresa. Pero ¿lo sabía Judas? Tú y yo sabemos qué camino vamos a seguir de los que estamos aquí presentes, si es condenación o es de salvación. Por eso el Señor en la cena está dando la oportunidad y da varios pasos que vamos a mencionar cuando venimos a la cena, para que no caigamos en ese pecado de traición a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo 3 cosas para que el pecador se arrepintiera y no cayera en ese pecado. ¿Qué 3 cosas? Cristo reveló el pecado. Estamos otra vez, en Mateo 26, versículos 20 al 30. Dijo que uno de ellos, ¿qué cosa? Lo iba a entregar. Que uno de ellos, un discípulo, que había escondido muy bien su pecado, a tal grado que nadie lo sabía más que ¿quién? Que Cristo. A veces nosotros tenemos esa capacidad de Judas, que escondemos muy bien nuestros pecados. Pero cuando estamos en la Santa Cena y que nos vamos a parar, y aunque haya la advertencia de que cuando comemos y tomamos, estamos comiendo y tomando ¿qué? Juicio. Como quiera nos atrevemos, por vergüenza, por el qué dirán. Porque pues si soy líder, que me vean que no participo de la Santa Cena. Alguien en alguna ocasión me dijo, ay, el hermano del grupo coral no participó. Pues le dije a esa persona, pues qué bueno que no participó, en el sentido de, si tenía una práctica de pecado, no lo hizo porque tuvo temor a ese juicio, a ese castigo. Claro que la invitación es que deje de practicar ese pecado secreto y se acerque a la cena del Señor. Entonces, primero, el Señor Jesús reveló el pecado. Todos se sintieron, los discípulos se sintieron, en ese momento que Él comentó, entristecidos, dudosos, con miedo, que es una actitud que cuando estamos participando de la Santa Cena debiéramos tener. No pensar en el hermano o la hermana, sino en mí. Si estoy practicando un pecado y sentirme incómodo, triste, con miedo, si estoy haciéndolo. Cuando el Señor Jesucristo lo reveló, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Acaso qué? Soy yo. Participando en la misma cena del Señor, estaba cometiendo este terrible pecado Judas. Y nosotros, al ver este ejemplo, también es la invitación a que nosotros examinemos nuestro actuar cuando estamos en la Santa Cena. Segunda cosa. La primera fue que Cristo revela el pecado. Segunda cosa, Cristo advierte el juicio. Conocía a quién, conocía su destino, conocía qué le iba a suceder a Judas, al Señor Jesucristo. Y por eso le dice esa frase que a mí me impactó mucho cuando la entendí, cuando recién era creyente. Mejor es que no hubieras nacido. Qué tremendo es que el Señor no lo diga a alguno de nosotros también. Mejor es que no hubieras nacido. Porque Él conoce quiénes estamos aquí a la fuerza. Él conoce quién viene nada más por cumplir. Quién viene nada más por el qué dirán. Y
si así va a ser toda la vida de la iglesia, todo ese tiempo que esté en la iglesia hasta que muera, como Judas, mejor es que no hubiera nacido. El Señor Jesucristo advierte del juicio. Tercera cosa que el Señor hizo en la Santa Cena. Cristo identifica al pecador. Versículo 25, ¿qué dice? Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Que dijo: tú lo has dicho. Tarde que temprano ese pecado que estábamos practicando va a salir a la luz, de una forma u otra. Y no nos debiera preocupar el qué dirá, o la vergüenza de que, mira, era el anciano o era el de o lo otro, sino que nos preocupe el qué dirá quién, el Señor. Entonces, tarde que temprano ese pecado que en este caso Judas practicó e hizo, también ahí se ve una diferencia de su relación con Dios. ¿Qué le decían los discípulos o cómo se dirigían al Señor? Bueno, ya lo dije a Jesús, ¿verdad? Los discípulos le decían: Señor, Señor. Se veía esa relación, ese respeto, esa intimidad, ese reconocimiento. Y en este momento de que Judas está traicionando, ¿cómo se le dirige a él? No le dice Señor, le dice Maestro. Como que no hay esa intimidad, ese reconocimiento, ¿verdad? Que después, pues de alguna manera lo entendió, pero ya tristemente su destino era el de muerte y muerte eterna. Lucas 13, 3 y 5 nos dice: si no se arrepiente, alguien que lo encuentre. Lucas 13, 3 y 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De alguna manera nos hace reflexionar esta porción de la palabra, que cuando nos dirigimos o comentamos o hablamos de Judas, como que nosotros tomamos un lugar acá y como que él está allá. Pero este pasaje nos dice: ten cuidado, porque tú, así como quién, como Judas, puedes estar en el mismo lugar, en la misma condición. Entonces, invita a que nos arrepintamos. ¿Cómo nos acercamos a la casa, a la cena del Señor? La pregunta es si este pasaje que leyó mi hermana se dirige a Bellavista. A todos, ¿verdad? Y cada uno de los que participamos. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez, la clave es ¿cuál? Arrepentíos. Y borrar sus pecados. ¿Cómo se borran? ¿Cómo se borran? Todavía le falta al hermano. Todavía le falta. Dejando de hacerlo. Todavía le falta. Una práctica que hace poquito se habló, que casi la iglesia, siempre la mayoría, al menos la mitad, siempre que he preguntado, no lo hace. Confesando nuestros pecados. ¿Quién esta semana confesaron sus pecados cada día? Menos del 50%. O una de dos: o los demás tienen la capacidad de no pecar,
O pues no hay mucha preocupación de confesar los pecados. Y la palabra nos invita a que nos preocupemos de confesar los pecados. ¿Cuándo? Cada día. Y cuando venimos a la Santa Cena, yo no sé si has venido a una Santa Cena en la que te aburriste, a una Santa Cena en la que nada más participaste en tomarlo, en recibirlo a tu cuerpo, pero nada más. ¿Y qué debíamos haber hecho? Confesar al Señor, que es una invitación extraordinaria, magnífica de la invitación del Señor. Es algo que no debiéramos de perdernos y de Alguien me dijo alguna vez de alguien de aquí que se lo encontró en un lugar trajeado. Dijo, mira, nunca te había visto trajeado, es que voy a un festejo. ¿Verdad? Pero no te veo en la iglesia así. Ah, pues es que en la iglesia, hermano. La Santa Cena hay que venirnos de gala con los trajes espirituales, ¿verdad? Con lo mejor de lo mejor. Y es como venir confesados, arrepentidos y preparados para la Santa Cena. Qué mal empezó el trueque en la Santa Cena, en la presencia del Señor. La Cena del Señor es una ocasión que el Señor usa para hablar con el pecador, al que es tibio, al que duda, al que no le gusta. No es para participar con engaño, como Judas. Y eso hacemos en frente de la familia de sangre y en frente de la familia de Cristo. Que el Señor nos perdone. Los discípulos se examinaron a sí mismos y se miraron para ver si eran ellos. Esto debemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 27 y 28? 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuándo es válido esto? Eso que acaba de leer. ¿Cuándo es válido? ¿Qué cena del Señor? ¿La de enero o la de febrero o la de diciembre? Cada vez. Eso es serio y eso es real y eso va a suceder. Entonces, la invitación a la cena del Señor es para reflexionar, para creer que lo que el Señor dice en su palabra, eso va a suceder. Cristo reveló la traición para que sus hijos se fortalezcan en fe. ¿Por qué en el momento de la traición podemos hablar de un fortalecimiento de fe? ¿Por qué en ese momento de la traición nos puede fortalecer la fe? Ese acontecimiento de Judas. Pues cuando él se rindió, dijo, he entregado sangre inocente. Se dio cuenta del error en el que estaba. Me hizo reflexionar Raimundo cuando dijo que cuando va a un velorio, ¿verdad? Y sí, yo cuando andaba más o menos entrando al llamado del Señor, en los velorios se me fortalecía la fe, ¿verdad? Pero como él dice, ya el otro día ya se pasaba el susto, ¿verdad? Cuando escucho yo de Judas, a mí me pegó mucho de joven, ¿verdad? Estar oyendo eso. Al principio fue miedo, ¿verdad? Y cómo él entraba a ese momento de que decía, ¿qué hice? Con unas cuantas monedas, que al último, ¿qué hizo con ellas? Las tiró. No tiene valor. El valor estaba en Cristo. Por un lado eso, y por otro lado es que dije ahorita que bien escondió su pecado que nadie sabía y que no era su primer pecado, ya había estado pecando ¿en qué? En las monedas, en el robo, ¿verdad?
que a veces practicamos aquí nosotros en los diezmos o a veces en nuestros trabajos, ¿verdad? Y que de repente decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Él es el único que supo y que dijo, esto está sucediendo. Y eso nos habla de su omnisciencia, del conocimiento, del saber del Señor. Cristo reveló la tradición para que veamos cuánto hacemos lo mismo. Soy yo me sumo a la lista de Judas. Cristo reveló a Judas como traidor para que veamos que la incredulidad de Judas no era su Señor, no era Dios, no era su Dios, era solamente un hombre. Para que nosotros también reflexionemos, si vemos a Jesús como ¿qué? Como un hombre nada más. Cristo hace lo mismo con nosotros, pero lo hace con la finalidad de que nosotros seamos perdonados. Cristo tomó el pan y lo tomó en sus manos. ¿Y qué nos enseñó cuando tomó el pan y lo cortó, lo rompió? Que lo hizo con su cuerpo y que lo hizo voluntariamente. Yo entrego mi cuerpo voluntariamente. Mi destino está en mis propias manos. Y dijo, yo vengo a dar mi vida por las ovejas. Y esas ovejas somos tú y yo. Cristo tomó la copa y también enseñó con esto que lo hizo voluntariamente. Nos enseña y nos recuerda que su muerte fue voluntaria. Nos enseña que su sangre nos limpia de todo pecado, que vino y sustituyó al cordero sacrificial y sustituyó mi persona. Veamos Juan 6, versículos 54 al 58. Ya para terminar. Juan 6, versículos 54 al 58. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En esos versículos podemos ver qué nos da Cristo en este trueque, qué nos da Cristo cuando participamos en la Santa Cena, qué nos hace recordar que Él nos da. Y yo saqué al menos aquí 6 cosas. La primera y la última se repiten. La primera, ¿qué nos da? Vida eterna. ¿Verdad? Yo pregunto, ¿cómo describes esto que nos da el Señor en el trueque que está haciendo contigo? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas cuando dice te estoy ofreciendo vida eterna? Es algo maravilloso. Tranquilidad. Gozo, maravilloso, asombro. Segunda cosa, Seguridad. en esa lista de los versículos 54 y 58, yo los voy a, después de la vida eterna, resucitar. Yo pienso en ese evento, ¿verdad? Y yo pienso que va a ser asombroso, va a ser magnífico, va a ser de gozo ver el poder de Dios resucitándonos, dándonos cuenta de nosotros mismos, percibiendo nuestra vida otra vez, percibiendo la vida de los demás. Es otro hecho que debemos recordar cuando estamos participando de la Santa Cena. Tercera cosa, yo voy a permanecer con ustedes. Y nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Siguiente cosa, nosotros en Él.
Nosotros permanecemos en Él. Y ahí está parte de ese trueque. Es realmente que nosotros estamos permaneciendo en Él. Es real, Él se siente a gusto. Ahorita nos hablaba en el mensaje el hermano, en el segundo versículo del mensaje que él expuso, del testimonio de Pablo. Y que Pablo dice, ¿qué cosa? Ahorita nos lo dijo el hermano. Imítenme. Yo no sé cuántos podían voltear al que tienen a su izquierda, a su derecha. Imítame, así como yo le hago. Yo soy una persona que vengo a la iglesia, una persona que vengo al culto de oración, yo soy una persona que ayudo al prójimo, yo soy una persona que evangelizo, yo soy una persona que... Y todo eso, imítame, ¿verdad? Porque eso era Pablo, ¿verdad? Entonces, parte de esta lista es que yo qué hago para con él en este trueque. Y luego dice...